La mi luna de miel lo pasé en los trenes, aquellos trenes que cuando llegamos allí yo tenía el tacatá del tren metido en los oídos. Dormíamos 2 noches por las estaciones, eran 30 y pico de horas de viaje. Entonces, en unos vagones, en unos trenes abarrotados de gente, abarrotados. La gente estaba sentada sobre las maletas por los pasillos. Si tenías necesidad de ir al servicio, no podías porque incluso en el servicio había una persona o dos con una maleta. Era abarrotados del todo. Y ni podías moverte hasta que llegábamos a sitios como Andaya, allí, bueno, ya unos ya tiraban para Francia, otros ya tiraban para Alemania, allí ya íbamos cogiendo trenes, cada uno para la parte que teníamos que llegar. Pero el viaje muy duro, muy duro. Allá me acuerdo que a las 4 de la mañana hicimos un transbordo en Ventadebaños. Allí ya, y siempre con la cosa que como no había salido nunca de aquí, a ver qué tren tenías que coger, que esto, que lo otro, bueno, mal. Luego llegamos a la frontera de Andaya. En Andaya ya cogimos el tren correspondiente hasta Ginebra. En Ginebra allí tuvimos también bastantes horas hasta que cogimos el tren para Lucerna. En Ginebra también había mucho barullo porque unos iban para Alemania, otros iban teníamos que pasar, que nos controlaran la maleta, a ver si llevábamos cosas de jamón o la botella de coñac o todas esas cosas. Los 2 meses la mandé para acá. Fíjese que el sacrificio que teníamos que hacer, para yo seguir trabajando allí. Porque si la mujer allí no trabajaba, entonces estábamos allí lo comido por lo servido. Lo comido, no se podía ahorrar nada. Entonces yo, para seguir trabajando allí, mandé a mi hija para aquí con mis cuñadas y mi suegra, de 2 mesines. Y entonces, bueno, pues al año y medio vine a verla y mi hija me miraba así, como y se abrazaba a la tía, que para ella era su madre. Entonces dije yo, que como no me conocía, dije yo, ay, no la tenemos que llevar. Yo no lo decidí, lo decidieron por mí, porque mi marido estaba ya en Alemania, nos casamos y él, como tenía ahí su trabajo, pues nos fuimos para allá. Así de sencillo. ¿Cómo llevaba en Alemania? 2 años. Él había marchado en el 61, nosotros nos casamos en el 63 y ya me fui para allá. En julio del 63 llegué a Alemania yo, el 11 de julio del 63. ¿Qué recuerda de su viaje o de lo que le comentara su marido? Bueno, en el viaje... De la ida a Alemania. En viaje, pues mira, ese primer viaje fuimos en tren. Fuimos en el tren y yo me acuerdo que cuando subimos en París, mirábamos todos los guardias que andaban por los trenes a ver si nos iban a quitar cosas que llevábamos, porque de entonces no se podía llevar nada de aquí. Me llamó la atención la televisión, que yo aquí no la conocía todavía. En el año 63 aquí no había televisión. Pues fue la televisión. Y yo le decía a mi marido, sí, muy bonito la televisión, pero como no la entiendo, ¿sabes? Pero eso sí me llamó la atención mucho. Bueno, y más cosas. El tema, por ejemplo... Lo que me llamó mucho la atención y me molestó muchísimo los primeros meses fue el habla. Mucho. Me molestaba muchísimo, me mareaba, porque yo tanto quería entenderlos que se ve que me esforzaba muchísimo y entonces me mareaba muchísimo. Hasta que empecé a aprender algo pero cuesta mucho, aprenderlo. Después que lo aprendes, sí. Y eché mucho a Alemania de menos, porque yo estaba acostumbrada a estar trabajando entre mucha gente todo el día. Y llegué aquí y yo ya no trabajé. Entonces, porque aquí el hombre tiene distintos relevos, el hombre ya tiene el día para él solo, entre su trabajo y la ida y la vuelta,
Tiene el día y ya no... ¿A dónde va la mujería si no tienes dónde dejar a tus hijas? Yo, por ejemplo, mi marido allí podía coger el relevo que necesitara. Como yo volví al trabajo cuando mis hijas ya eran un poco mayores, entonces él dijo que quería trabajar siempre a la noche. Entonces llegaba él por la mañana y yo me marchaba. Él llegaba a las 6:30 y yo me marchaba a 7:45. Así que mira lo que no... Yo llegaba a las 4:10 a casa y él se metía a la cama para levantarse a las 9 y a las 10 entrar a trabajar. ¿Intentaste trabajar en España? ¿Te lo planteaste? No me lo planteé tampoco, no. No, porque cuando vine, pues, no sé, tenía muchas cosas que hacer en mi casa, arreglarla, prepararla, ponerla decente, atender a mis hijas y no sé, consideré que tenía que aplicarme un poco más a mis hijas, tener más tiempo para ellas, vaya, porque en Alemania tenía demasiado poco. Y a mí me parece que a mí ir a Alemania me hizo mucho bien. Yo no sé, a otros no les gustaba, pero yo, la verdad, a mí me hizo mucho bien ir a Alemania. A mí me parece que todo el mundo debería salir a ver, aunque solo sea los países europeos, ya no pongo fuera de las fronteras de Europa, ¿me entiendes? Yo considero que todo el mundo lo tenía que hacer, eso. Se aprenden muchas cosas. Hombre, buenas y malas también, ¿no? Pero bueno, da igual. Aquí también se aprenden cosas malas, porque se ve cada una que bueno. Pero para mí es bueno. Para mí. Otros a lo mejor no les gustará, a mí sí. ¿Tu familia? Sí, bueno, mis padres pues a lo mejor se disgustaron un poco cuando vieron que marché, que iba muy lejos, ellos no sabían ni dónde quedaba Alemania. Mira, cuando nació mi hija la mayor, mi madre se fue a Alemania, fíjate. Y llevo las madreñas asturianas que causaron sensación allí. Sí, hombre, nació en diciembre mi hija y había una nevada que pa' qué. Mis padres se fueron a Alemania, tengo primas de mi madre, varias también en Alemania, otra tía en Bruselas, gente en Suiza, y bueno, todavía tengo gente por ahí, tengo una prima en Australia, más gente, segundas generaciones en Alemania, un tío abuelo que todavía vive en México, es el pequeño de todos. Entonces, bueno, en mi familia siempre hubo gente yendo y viniendo y historias que te contaban, gente que venía por los veranos que no veías en todo el año, hacía años que no los veías y de repente venía un tío de América o de Bélgica o de Alemania que no apenas conocías. Y bueno, mis padres, bueno, nacieron los dos en el mismo pueblo que yo, en Cabrales, y se casaron muy jóvenes. Mi madre tenía 18 años, mi padre 20, y decidieron irse a Alemania, bueno, pues eso, ganar dinero, poder luego venir, comprarse un piso aquí, nosotros, bueno. Mi padre se fue antes, mi madre se fue en la primavera del 64, yo no había cumplido, estaba a punto de cumplir 2 años, mi hermana tenía 6 meses y mi hermano tenía 3 años y pico más que yo. Y mi padre se fue un año antes, él tenía también allí primos, amigos, conocidos, gente del mismo pueblo o de pueblos de alrededor, formaban una especie de grupo de conocidos y amigos y familia allí. Él se fue antes y mi madre se fue un año más tarde. Y volvieron en el verano del 71. Se compraron un piso en Gijón y nosotros nos fuimos a vivir allí con ellos. Mientras tanto, vivimos allí en el pueblo. Mis padres, sabíamos, ¿tus padres están en Alemania? Vale, bien, nos escribíamos, nos mandaban postales por el cumpleaños y venían un verano sí y un verano no.
Yo esto no lo sabía. Yo recordaba que de vez en cuando mis padres venían. Yo creo que heredé la memoria de mi abuela y recuerdo hasta cuando tenía más o menos 3 años. Y recuerdo que las veces que venían mis padres, pero no recordaba exactamente cuándo, ¿no? Y le pregunté a mi madre y me dijo, un verano sí, un verano no. Entonces vinieron en el 66, 68, 70 y luego ya definitivamente en el verano del 71. Y me decía que venía un verano sí y un verano no, porque las vacaciones que tenían las empresas donde trabajaban las aprovechaban y trabajaban esas vacaciones, ese mes de vacaciones, para ganar más dinero y ahorrar en otros trabajos que no eran de la empresa donde estaban habitualmente. Y cada vez que venían, era un poco que vinieron tus padres. Yo recuerdo una de las veces que vinieron. No sé por qué la gente que venía supongo que, claro, era la hora a la que habían salido de allí, solían llegar de noche, o al oscurecer o de noche. Y una de las veces que vinieron, yo recuerdo, estábamos durmiendo y se enciende la luz de la habitación, entran mis abuelos, las tías, un montón de familia, gente del pueblo que había venido a despertarnos, que vinieron tus padres. Aquello eran como tenía la sensación de que era un poco un par de extraños que venían, y yo que siempre fui muy pudorosa con mis cosas y tal, aquella exposición y todo, te abrazaban, te achuchaban, se te tiraban encima, tú que estabas medio dormida con el barullo, era una especie así en plan familia siciliana también, toda la familia, todo el grupo, todos los vecinos. Y eran como esta extraña que te achucha, que te dice, mi querida, no sé qué, ¿cómo creciste? Esto, aquello. Y decía, pero bueno, ¿quién? ¿No? En un autocar iríamos unos 20 o 30, simplemente un autocar chiquitín, que venía de la parte de la Felguera. Y nada, allí íbamos pues todos para allá, unos ya, los que teníamos familia allí, ya íbamos un poquitín ya protegidos, porque sabíamos que teníamos a alguien allí que nos esperaba. Había muchos que iban y no tenían a nadie a quien esperar allí, iban un poco desorientados. Y bueno, ya íbamos contándonos nuestras historias por el viaje, que cómo será, que cómo no será, tú a quién tienes allí, tú a quién no tienes allí, y bueno, todas esas cosas. Entonces, pues bueno, a las 3 semanas de estar allí me dicen que, no, al mes o así, me dicen que no puedo estar más allí porque que tenía que volver otra vez para acá porque no iba con permiso de trabajo. Y entonces me asesoraron, tú nada más que pases la frontera de Mons para Francia, tú pasas a Francia, te vuelven a pasar para acá y en la frontera te vuelven a poner el cuño como que saliste y volviste a entrar, y así fue. Y entonces, pues nada, al poco de regresar otra vez a Bruselas, de ese viaje tan corto, porque de Bruselas a Mons pues habrá 90 kilómetros o menos, pues nada, ya encontré trabajo muy pronto y ya empecé a trabajar y bueno, ya todo muy bien. Bueno, yo creo que tuvimos suerte de quedar en Bruselas porque había mucha más emigración española que, por ejemplo, Alemania o Suiza. Alemania y Suiza para los emigrantes era más duro, los gobiernos eran más duros y las condiciones que tenían para los contratos temporales y todo eso eran peor que Bélgica. Bélgica te hacía un permiso, te daban un permiso que era el primer permiso permiso B, permiso C y luego el permiso A, y ya, si te querías hacer residente belga ya te podías hacer, cosa que en Suiza y en Alemania pues no. Y Holanda yo creo que era muy parecido también a Bélgica. Lo que habíamos planeado, el marchar hacia Holanda, o sea, Alemania, resulta que en el año anterior, en esos prepara el 62, en el 61 marcharon otros amigos, un primo de mi primo, por otra parte, pues marcharon a Alemania. Y entonces allí tenían trabajo y decían que se encontraba bien, que ganaban dinero y esto y lo otro. Entonces, coño, pues preparamos, vamos para Alemania también nosotros. Era la idea de ir a Alemania, a Essen, y allí pues había fábricas y allí trabajaríamos.
pero no nos dejaron pasar en la policía, no nos dejó pasar, pasó uno, pero nosotros dos nos dieron la vuelta. ¿Ibais sin papel? Íbamos de turistas. Ya nos dice el policía allí en la estación en la frontera de Alemania con Bélgica, dice, ¿a dónde van ustedes? En español, porque dice, vamos a trabajar, vamos de turista. ¿Y cuánto dinero trae? Traía 5.000 pesetas. Y el otro no sé si traía 7, y el otro tal. Dice, pero eso es poco dinero para estar de turistas en Alemania. Pues claro, trabajo no podíamos decir que eso porque no teníamos contrato de trabajo. Entonces, dice, no, dice, pero cuando necesitamos dinero, nuestros padres nos mandan dinero. Digo, no. Eso el policía dice, venga, para atrás. Y nos pusieron un cuño negro que era muy famoso en aquella época que decía retorno. Pues, pero era una palabrota, una palabra que decía allí como diciendo fuera de aquí, de zurück, decían en... ¿Os quedáis todos en Bélgica? Nos quedamos en Bélgica, que teníamos 5 en una habitación, mi primo y yo juntos en la misma cama para no pasar frío, porque el agua que nos ponían para lavarnos por la mañana estaba congelado dentro de la habitación. Un jarrón de agua que nos ponía, o sea que teníamos que marchar sin lavarnos ni nada. Pues en Lieja había los amigos que habíamos estado primero en la casa, los 5 que habíamos estado juntos de habitación en el sitio aquel donde se congelaba el agua, y bueno, pues por los domingos pues lo que hacíamos era, al principio, pues ir al cine, ir a ver películas de desnudismo, que ya había, en aquella ocasión había, pues, allí por el centro de Lieja, que era donde nosotros vivíamos, habría 5 o 6 cines ya, que echaban películas de desnudismo. Y bueno, pues era lo que nos entreteníamos, porque era una novedad para nosotros con 20 años, ver ya películas de desnudismo, ya donde... Ahí fue donde vi yo la realidad, o sea, la realidad, una película de la vida de Hitler, cuando los campos de concentración, y te voy a contar un relato que a mí me impresionó una burrada, fue que, bueno, veías los montones de zapatos que había allí de la gente del Holocausto, los montones de zapatos, los esqueletos que había, el demonio, todo aquello, a veces era fuerte. Mi mujer era de las juventudes antifascistas, entonces había un centro, que era el centro de Miguel Hernández, donde bueno, pues trataban de reunir a toda la gente y tratar de, bueno, más o menos buscar una cultura, la cultura democrática española de lo que se había perdido, y por otra parte, bueno, pues tratar de hacer un poco de oposición, si se podía, al régimen, al consulado de Franco y tal. Lo bueno que tenían era que luego todas las semanas pues hacían excursiones al campo, y entonces allí se encontraban, por una parte estaban los anarquistas, los comunistas, pero todos se llevaban muy bien. Que tenían bastante rechazo a los emigrantes portugueses, españoles y tal, y además estando yo allí me parece que salió una ley en la cual querían restringir la emigración, que salió rechazada. En Ginebra había 2 clases de obreros: los obreros que ya estaban en las fábricas, que más o menos estaban bastante estabilizados, y por otra parte luego los que trabajaban en hostelería, y luego los temporeros. Los temporeros eran gente que solamente trabajaban en la construcción cuando hacía buen tiempo, entonces cuando hacía mal tiempo los echaba. Entonces vivían en barracas, había una serie de barracas en distintos, en varios sitios,
Ganaba muy poco, eran 1.200 pesetas y no daba ni para comer. Y decidimos de marchar para Alemania y bueno, fuimos a Sotrondio y allí arreglamos los papeles y marchamos de turistas. Y llegamos a Frankfurt, a la estación que tenía 27 andenes y claro, de turistas no llevábamos absolutamente nada. Llevábamos dinero para el viaje nada más. Y llegamos de sábado. Hasta lunes por la mañana no teníamos nada de nada. Comíamos hamburguesas y la salchicha de Frankfurt y con la maleta de madera. Y no nos podíamos ni asentar porque entonces la policía nos echaba otra vez para España. No, allí nada. Sí hubo, cuando aquella famosa huelga aquí en Asturias de la minería, que fue en el 62, sí, el 62, 63. Entonces había en Darmstadt, eso es una capital fuera que íbamos mucho allí porque había un bar español. Y bueno, paraban muchos españoles allí. Sí, hubo para mandar dinero aquí a Asturias, por la huelga aquella famosa de la minería. De eso sí me acuerdo, pero allí de política nada. Yo el día que llegué y un alemán empezó a hablar de política, Rusia, y yo, pero coño, mica, esto en España no puedes hablar. Si hablas de Rusia, la pasionaria aquí, había que meterse en un cuarto y a taparse. Y allí en el bar era lo que se hablaba, y yo cago en Dios, pero bueno, ¿cómo hablan aquí así? Claro, había democracia. Y fue donde espabilamos los españoles. Marchamos para el extranjero y ahí fue donde cambió la vida, pero el 1000%, de estar aquí encerrados sin saber nada, llegar allí y tener todo, porque era todo. Íbamos a la carnicería, tenías carne de todas clases, tenías y se comía bien. Suiza era otro mundo. España, ya ahí digo, cuando marché, España era muy mala. Malo todo. No había ninguna comodidad. Y cuando vine todavía diferenciabas la limpieza de Suiza, porque en Suiza es el país más limpio del mundo. Nosotros tuvimos 8 días en Francia y Francia ya tiene un parecido a España, pero Suiza no tiene un parecido a España. Había un bar para los españoles, no sé cómo lo llamaban ya. Había un bar donde los españoles iban allí, el que quería, iban a jugar a las cartas, iban a todo. Pero si te relacionabas con gente como yo trabajaba en la construcción con italianos, yugoslavos, albaneses, te relacionabas con esa gente ya. Allí no se trabajaba más que 5 días a la semana, el sábado no se trabajaba, pero hacía balcones, tenía un taller, un almacén grande, y allí pues el que sabía hacía cosas para la construcción que no se podían hacer en los balcones para después colocarlos allá, y entonces me lo daba a mí todo eso. Me daba para hacer balcones, para hacer placas para las tuberías del agua,
todas esas cosas les tenía yo cogidas ya, con el patrón este que estaba. Entonces el sábado iba y trabajaba hasta la 1, a las 2, y eso ya me lo pagaba aparte. Volví por culpa de mis niños. Había que tomar una decisión, o quedarnos para siempre allí, o regresar por culpa de los estudios. No cortarles en medio los estudios, porque si el niño me empieza a estudiar ahí, hay que seguir. Entonces ahí había hecho primero, ya hablaba el francés correctamente, pero cuando llegó aquí en vez de hacer primero ya entró en segundo. Y claro, necesitó ayuda, porque él hablaba muy mal el español. Allí va a clases en francés, pues el pobrito va. Entonces había que decidir, y decidimos por eso, porque o nos quedábamos para siempre, porque una vez que quedan allí, cogen la relación con allí, se casan allí, y ya estás cogido. Entonces dijimos, pues yo prefiero, tomamos la decisión, la mujer y yo lo hablamos, y dijo, mira, pero nos vamos. Y nos vinimos por esa razón, no por otra. Nosotros allí estábamos, pero que muy bien. Entonces la mujer francesa no le daba la importancia que le daban las mujeres de aquí, por ejemplo. Aquí vosotros sois jóvenes, no lo vivisteis, pero aquí hacían un noviazgo y estabas con una chica 2 o 3 años y la dejabas, esa chica quedaba desprestigiada, y allí no. Allí no daba. Tú tenías una amistad con la chica, tienes una buena relación y tal, lo dejáis, y ella nos decía, yo sí regreté aquello. Yo, de hecho, nada. Era completamente, por eso te digo, es completamente distinto. Sin embargo, aquí era otra historia. Entonces yo eso aquí no lo había visto. Yo conocí chicas, yo era un chaval, era joven, y conocí chicas mayores que yo que tuvieron noviazgo y que quedaron después solas después de una etapa con un novio. Entonces vas con esa mentalidad, y cuando ves aquello, dices, ¡ay, Dios mío! Pero ¿qué es lo que...? Y ayer, digo, ibas por la calle, ibas de la mano, dabas un beso, y nadie se inmutaba. Sin embargo, aquí, pues aquello no procedía. Lo importante para mí, pienso que es la edad. Vas en una edad muy joven, eres uno más, en cuanto te relacionas con la gente, eres uno más. Cuando vas como en una edad más avanzada es más complicado. Yo me fui con mi padre porque éramos 10 hermanos y en el año 65, finales de 65, mi padre decidió ir a Bélgica, y entonces al principio fue mi padre y fuimos los 3 mayores con él, y luego ya vino mi madre con los otros 7. Pues mira, nos fuimos en una camioneta pequeña, una DKV, que había en aquellos tiempos, íbamos 4 personas. Y llegamos justo al centro de Bruselas, y allí ya estaba ese señor que, claro, no teníamos papeles, mi padre tenía que buscar trabajo. Yo recuerdo que fui con una hermana mía a casa de una señora española que vivía allí, que nos dio alojo, y mi padre y mi hermano fueron a casa de otro. Cogíamos cacahuetes, comprábamos allí, y en Bruselas ya la mayoría de la gente tenía televisión, tenía frigorífico, yo en España nunca lo había visto, lavadora, yo en España nunca lo había visto, íbamos a lavar al río, porque la gente cuando tenía los hijos 10, 11 años, hay que ir rápido para España para que empiecen en los colegios. Yo no, yo era buscar buenos colegios en Bélgica, buenos institutos, y que mis hijos estudien aquí, se formen aquí, y yo me vine cuando me pensioné. Y puedo decir que mi experiencia en el extranjero sufrí mucho, porque por muy bien que estés en el extranjero, yo fui hijo único. Y hay una cosa que te marca muchísimo, tus padres.
Yo tengo la felicidad de tener una mujer y 3 hijos maravillosos, 3 hijas, mejor dicho. Pero hay una cosa que te marca mucho en la vida. Sales de tu casa con 19 años, dejas a tu padre como hijo único, a tu madre, y los ves una vez al año. Y a fuerza que pasan los años, cuando los ves por última vez es cuando se mueren. Y eso, por muy feliz que seas en la vida, siempre te queda el detalle, la marca esa de que... En fin, pero la vida es eso, está hecha así, no hay otra vuelta. Con el pasaporte de español y nada más, sin contrato de trabajo ni nada, cosa que hizo mucha gente. De alguna forma es ilegal, pero no es castigado por la ley, porque tú llegas a ese país, ¿qué te puede pasar? ¿Que la policía te coge y te expulse? Bueno, te puede pasar lo que me pasó a mí, que te den papeles, que es lo que me pasó a mí. Te dan papeles, buscas trabajo, en el momento que encuentras trabajo, y señores, tengo trabajo. Entonces te dan tu DNI y te dan la carta esta de permiso de trabajo. Pero mi experiencia, puedo decir, dentro de la pena esta que os acabo de contar, puedo decir que es positivo. A fuerza de tantísimos años, Bélgica es mi segundo país. España lo llevo en el corazón, Bélgica lo llevo al lado. Porque fue un país de buena acogida. Éramos jóvenes, teníamos la mente muy abierta, entonces aprendes enseguida, porque yo venía de salir de un colegio de jovellanos. Entonces, joven, eres un poco esponja, ¿eh? Y cuando veías canciones de Antonio Molina, eso era reventar a la gente, te rompía el pecho, macho. Dar la vuelta atrás y es verdaderamente alucinante. Echabas fuera, lejos, echabas mucho de menos el país. Yo fui muy feliz en Bélgica, pero eché mucho de menos España, ¿eh? A ver, yo no he tenido libertad en casa, porque mis padres eran de una generación muy española, es decir, eran tremendamente rectos en lo que era la sociedad española. Entonces, por ejemplo, mi hermana se casó con 19 años porque no es que no la dejaban salir prácticamente. Yo me acuerdo que cuando por fin tengo novio formal y nos vamos a casar, a las 10 de la noche yo tenía que estar en casa, cuando mis amigas belgas hasta las 4 de la mañana podían salir. Yo no me podía coger de la mano de mi novio, porque mi padre o mi madre me machacaban. Las tareas de la casa. En mi casa, en casa de mis padres, los hombres eran los hombres, los machos de la casa. Mi hermano mayor a los pequeños nos obligaba a limpiarle los zapatos, nos obligaba a hacerle la compra, nos obligaba a limpiarle el traje para salir. Yo me acuerdo que mi hermano era como el patriarca. Mi primera minifalda me la compra mi padre. Me la compra mi padre porque mi madre era más anticuada todavía. Y yo me acuerdo perfectamente, salía de casa con la falda por aquí, llegaba al portal, le hacía 2 pliegues y me salía para el colegio con la falda por aquí. En casa sí he vivido la sociedad española. Fuera de casa yo he vivido una sociedad liberal. Mis amigas eran de 50.000 países y es verdad que todas pues, tenían una vida social mucho mayor que la mía. De hecho, con 14 años me invento una vida social. Yo tenía mucha imaginación y sigo teniéndola. Entonces me escribía cartas, como si tuviera novio, porque mi madre no me dejaba, por ejemplo, algo tan simple como poner unas medias.
el primer año me sentí tan inferior a mis compañeras que hubo días que después de que mis padres se iban a trabajar yo me volvía a casa y no iba al colegio, porque me sentía muy desdichada por tener que llevar esos vestidos de niña y calcetines de niña, cuando ya, bueno, pues todas mis amigas llevaban medias, se maquillaban, todas tenían algún pequeño novio, y claro, el paso de la primaria al instituto es importantísimo, y yo el primer año lo he pasado fatal. Después ya he aprendido a no decir lo que hacía en casa para poder seguir haciéndolo. También creo de que la emigración económica, sobre todo, ayudó a que el franquismo siguiera más años. Y me explico. Es decir, si la mayoría de la gente que fue a Europa iba con la idea de comprarse un pisito o una casita para volver, esas divisas que entraron en España no hubieran entrado, por una parte. Por otra parte, si tenemos en cuenta de que entre los años 50 y los 70 salieron de España hacia Europa unos 1,5 millones de personas, o sea, son problemas políticos y laborales que se le evitaron al franquismo. Yo soy consciente de eso, pero claro, no había otra cosa. Y de ahí me parece la inteligencia del régimen para decirle a la gente, oye, si queréis largaros, porque me quitáis dos problemas, problema político y problema económico. De joven no tienes tanta conciencia, porque bueno, oye, tampoco puedes comparar un chaval con 16, 17 años, ¿no? Entonces, bueno, piensas en divertirte, pero al mismo tiempo les vas diciendo a la gente, oye, es que mira, joder, ¿por qué estamos aquí? Si en Bélgica es un país que no tiene, vamos, nada aparte de una cierta industria y tal, y España es un país tan rico como es, porque nunca se renunció de lo que España era como nación, como país. ¿Por qué nos vemos obligados? Porque aquí la gente puede ir a votar a quien quiera y en España no se puede. Y la gente empieza a tomar conciencia. Y cuando la gente empieza a tomar conciencia, pues poco a poco. Y yo no digo que los hayas convencido para que tuvieran una idea fija, pero ya tenían la idea antifranquista dentro y eso les ¿cómo te diría? Les llevaba a ellos a inscribirse en una organización que de verdad vieran que se movilizaba, que iba a manifestaciones, que iba adelante el consulado a protestar, todas esas cosas. Y luego más adelante, por supuesto, organizándose, porque la migración española, sobre todo en Europa, siempre tuvo la, ¿cómo te diría?, la necesidad de organizarse, no solo políticamente, sino socialmente. Es decir, en centros culturales, asociaciones deportivas.